Convicciones. Breves miradas a la verdad. Vive en gracia, no seas cadáver ambulante. La gracia habitual o santificante. El tema de la gracia y su valor es uno de los más importantes, porque Jesucristo vino a la tierra para que las almas tuvieran vida, la vida sobrenatural o vida de la gracia. Antes de dar una definición completa de la gracia santificante, diremos en general que es un don de Dios, es la vida sobrenatural del alma. Es como una luz que con su resplandor borra las manchas del alma. La gracia habitual es aquella por la que el hombre se santifica y se justifica, de ahí que reciba 3 nombres. Habitual porque permanece en el alma como un hábito. Justificante porque nos justifica borrando los pecados que nos hacían enemigos de Dios. Nos hace pasar del estado de pecado al estado de gracia. Santificante, porque nos comunica una nueva vida sobrenatural, que nos hace santos y gratos a Dios. La gracia santificante se diferencia de la gracia actual en que es una cualidad o don especial que permanece en el alma, y no un auxilio transitorio como de paso, ni tiene por fin ayudarnos a producir actos de virtud, sino darnos una vida sobrenatural, como el alma da al cuerpo la vida natural. San Agustín dice: el alma es la vida del cuerpo, y Dios es la vida del alma. El cuerpo muere cuando está separado del alma, y de la misma manera muere el alma cuando llega a estar separada de Dios, o sea, de su gracia, pues la gracia es el alma del alma. La gracia es la respiración del alma. La respiración de la gracia es tan necesaria al alma como la respiración del aire es necesaria al cuerpo. Todo lo que la respiración presta al cuerpo, la gracia lo presta al alma. Cuando el pecador coopera con la gracia actual, el Espíritu Santo penetra en su alma y le presta una belleza que le atrae la amistad de Dios, esta hermosura que permanece en el alma en virtud del Espíritu Santo que en ella habita, es lo que llamamos gracia santificante. Si se deja que el fuego obre libremente sobre el hierro, penetra en él y le comunica cualidades de fuego, lo hace resplandeciente y encendido, y lo pone como oro. Así es nuestra alma, cuando recibe en sí la operación del Espíritu Santo. Este la penetra, y por esta inhabitación del Espíritu Santo adquiere el alma nuevas cualidades, una cierta luz y resplandor, que es lo que llamamos también gracia santificante. ¿Qué clase de gracia es la gracia santificante? La gracia santificante es la gracia de las gracias, y la gracia por excelencia. Es aquel don perfecto, aquel don superior a todos los dones, y sin el cual todos los dones son perdidos, porque sin la gracia santificante no hay salvación para el hombre. La gracia santificante es un ser sobrenatural, un segundo ser que da a Dios al alma que ama, muy superior al que la dio cuando la creó. Por eso el gran sabio y teólogo Padre Astete la define en su catecismo diciendo: la gracia es un ser divino que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. Es un ser divino, no porque sea parte de la divinidad, cosa imposible, sino porque es un ser tan excelente que nada hay en todo lo creado que se asemeje más a la divinidad, ni participe más de ella, y tan grato a Dios que sin él ni el don de profecía, ni el de milagros, ni el de lenguas, ni algún otro, ni la fe, ni la esperanza,
ni las demás virtudes tienen méritos en su divina presencia. La gracia es un ser divino que viene a nosotros, algo que viene de Dios. Es como una luz cuyo resplandor borra las manchas de nuestra alma y le comunica una radiante belleza. Entonces, Dios viene a vivir en nosotros, pues nos convierte en templo suyo y nos transforma, nos cambia, como cuando viene la corriente eléctrica a la bombilla que la deja cambiada, brillante y resplandeciente. Todos, a excepción de la Virgen María, nacemos con el alma manchada por el pecado original. Cuando uno se bautiza, Dios le da la gracia, que es como una luz que la purifica y embellece. Y por esta gracia recibimos una nueva vida, vida divina, que solo es propia de Dios. Por eso dice San Juan: sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Mientras uno vive en pecado mortal, es, como ya indicamos, un cadáver ambulante, cumpliéndose en él el dicho: tienes el nombre de viviente, pero en realidad estás muerto. Y cuando viene la gracia al alma, ésta pasa de la muerte a la vida. ¿Cuándo comienza en nosotros la vida de la gracia? La vida de la gracia, o vida sobrenatural, comienza en el bautismo. Recordemos el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Este era un fariseo, miembro notable del Sanedrín, que fue a conversar de noche con Jesús. El Salvador le dijo: en verdad te digo, nadie como naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Puede acaso retornar al seno de su madre para nacer nuevamente? Jesús le contestó: en verdad te digo, nadie puede, como no naciere del agua y del Espíritu Santo, entrar en el reino de Dios. En este coloquio de Jesús se trata de dos nacimientos distintos. El primero es según la carne, nacimiento natural, humano. El segundo, según el Espíritu Santo, en el bautismo, mediante la gracia santificante, nacimiento sobrenatural, divino. Hemos, pues, nacido dos veces todos los cristianos. La primera vez nacimos de nuestros padres. Ellos nos dieron la vida natural. La segunda vez nacimos de Dios, por la gracia santificante. Dios nos dio la vida sobrenatural. Según la doctrina, por el bautismo se nos quita el pecado original y los que uno tuviera al bautizarse, y quitado todo pecado, el alma queda embellecida con la gracia santificante. Por esta gracia queda unida a Cristo como el sarmiento a la vid. De este modo podrá circular por el que la recibe una savia divina, la gracia santificante que nos hace hijos de Dios y vivir en amistad con Él. En resumen diremos: ¿cómo se adquiere, cómo se pierde y cómo se recupera la gracia santificante? La gracia santificante se adquiere por primera vez por el bautismo, o por la caridad perfecta con deseo de recibirlo. Se pierde por el pecado mortal, pues por él se aparta el alma totalmente de Dios, ya que causa la muerte del alma. Se recobra la gracia santificante mediante una buena confesión, o por un acto de contrición perfecta con el deseo de confesarse. En mucho hemos de estimar los sacramentos por haber sido instituidos por Jesucristo como medios para obtener la gracia santificante. Luis IX, rey de Francia, gustaba afirmar Luis de Poissy, agregando a su nombre el del lugar en que fue bautizado. En su sentir, la vida solo había empezado con la gracia santificante. No temo más que una sola cosa, decía: es el pecado mortal. Sería la supresión de la vida recibida en Poissy, la única que me interesa.
Refiere el padre de Smet de Termonde, misionero en las montañas rocosas, que un anciano de 80 años, bautizado por él, comenzó a llevar desde aquella fecha una vida verdaderamente edificante. 2 años más tarde estaba agonizando. Cuando se le preguntó su edad, contestó: tengo solamente 2 años. Mi vida empieza a contar desde mi bautismo. Los 80 años que precedieron era una vida de muerte. Por eso decimos que los que viven en pecado mortal, despojados de la gracia santificante, son cadáveres ambulantes. ¿Y cuántos son los que andan por las calles de nuestros pueblos y ciudades? Dichosos los que saben apreciar el valor de la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? Propiamente ya hemos dicho qué es, pero conviene particularicemos algo más para una mayor inteligencia. Es cierto que si preguntamos ¿en qué consiste exactamente la gracia santificante?, tendríamos que responder que no sabíamos decirlo, porque se nos presenta como un misterio. Muchas cosas análogas tenemos en la naturaleza. La electricidad. Sabemos que existe, pero no sabemos en qué consiste. Y así sucede que si preguntamos a un ingeniero electricista, esta será su contestación: la electricidad produce la luz eléctrica. Mueve y levanta grandes pesos, hasta vagones y buques. La electricidad pone en marcha máquinas gigantes. Comunica las noticias con la rapidez del relámpago, a distancias enormes. Igualmente, de la gracia santificante no es posible describir la naturaleza, pero sí los efectos. Por ellos, pues, conoceremos qué es. Mas antes de hablar de estos, demos una definición de la gracia con las explicaciones correspondientes a los términos en que la proponemos. Y estas van a ser con las palabras más o menos con que la expone Arami en su libro Vive tu vida, porque nos ofrecen gran claridad, y esto es lo que nos interesa a todos. Definición de la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? Es un don sobrenatural, interior, permanente, que Dios nos concede por mediación de Jesucristo para nuestra salvación. Es un don sobrenatural. La gracia santificante es un don de Dios, es la vida sobrenatural del alma. Un día dijo Jesús a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú misma la hubieras pedido a Él, y Él te hubiera dado agua viva. Quien bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed. El agua que yo le dé se hará en él una fuente que salta hasta la vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua viva de que nos habla Jesucristo es la gracia santificante, la que apaga la sed de los placeres terrenos. El cristiano que vive en gracia posee no solo la vida vegetativa, sensitiva e intelectiva, sino la vida sobrenatural. Esta vida sobrenatural es algo añadido a la vida natural. El siguiente ejemplo nos lo aclara. La borriquilla de Balaam habló. Cuando Balaam le pegó al animal, le dijo: ¿por qué me pegas? Lo natural es que sintiese los palos del profeta, porque la sensibilidad le es propia. Pero que un animal empiece a hablar, el lenguaje es algo añadido a su naturaleza, un algo sobrenatural. Así también la gracia santificante es algo añadido a nuestra naturaleza, algo sobrenatural que comunica al alma una vida divina. Este don de la gracia nos hace ángeles y nos asemeja a Dios.
Ella aventaja todos los bienes naturales, riquezas, honores, etc. Como dice el sabio, en comparación suya, todo el oro del mundo no es sino arena, y la plata no es sino fango. La gracia es un don interior, invisible. No es tu modo de vestir lo que nos dice que estás en gracia, ni tu posición social, fortuna, carácter, modales distinguidos. Un hombre puede estar vestido de harapos y tener un alma bella, mientras otro, que viste elegantemente, tener un alma negra por el pecado. La gracia santificante es un don permanente. Reside en el alma mientras no se cometa un pecado mortal. Al morir desaparece la hermosura corporal, las dignidades, los honores, mas lo que tiene valor permanente ante Dios es el alma en gracia, y por esta se salvará y será premiada. Margarita de Cortona, en sus Mecedades, al no encontrar a su seductor, observa que la perrita que le acompañaba por todas partes se le acerca insistentemente, dando unos aullidos lastimeros. El animalito se agarra al vestido de Margarita y la obliga a seguirle. Al llegar junto a un montón de hojas que separa con las patas, la perrita ladra. Se acercó entonces Margarita. ¿Y qué es lo que ve? El cadáver del que buscaba, ya en descomposición. Corren abundantes sus lágrimas, mas luego se convierten en llanto de arrepentimiento y se dice: insensata, aquí tienes lo que preferías a Dios. Desde aquel día, convertida en penitente, se está, vestida de harapos, a las puertas de la ciudad, que escandalizó con su mala conducta, y pide perdón a todos los transeúntes. Margarita ha comprendido que los bienes naturales pasan, mientras la gracia santificante permanece. Recupera el estado de gracia y concluye por ser una santa. La gracia santificante, Dios la concede para nuestra salvación. Esta gracia difiere de los carismas, don de milagros, de profecía y de lenguas, concedidos para realizar la salvación del prójimo. La gracia que se nos da para nuestra propia salvación supera a todos estos dones, por cuanto éstos pueden subsistir en el pecado mortal, y la gracia es incompatible con él. Escucha el himno de San Pablo a la caridad, compañera inseparable de la gracia. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviera caridad y por consecuencia la gracia santificante, no soy más que un metal que suena y un címbalo que retiñe. Nada soy. La gracia nos es dada por mediación de Jesucristo. Jesucristo, para enriquecernos de la gracia santificante, se encarnó y nació en un pesebre y pasó la vida oculta en Nazaret y predicó el Evangelio y padeció pasión ignominiosa, aceptando el suplicio cruel de la cruz, como ya explicamos anteriormente. ¿Cuánto sufrió? Y esto por mí, porque viviese la vida de la gracia. Si preguntamos de nuevo, ¿cuánto vale mi alma en el estado de gracia? Contestaremos: los sufrimientos, la sangre, la vida del Hijo de Dios. Jesucristo ha lavado nuestros pecados con su sangre. Belleza del alma en estado de gracia. Por el Espíritu Santo alcanza el alma una gran belleza. Así lo dice San Juan Crisóstomo. El que recibe la gracia se cambia espiritualmente, como si un hombre estropeado y desfigurado por la enfermedad y la vejez, por un repentino milagro, recobrara el aspecto de su juventud y hermosura, y quedara adornado con la púrpura real y el cetro. La gracia santificante nos dice que el Catecismo de Trento es como una luz cuyo resplandor borra las manchas del alma y comunica una radiante belleza. San Bernardino de Sena llega a decir: aunque hubiese tantos cielos creados como gotas en el océano,
Toda su hermosura reunida no sería nada comparada a la de un alma en estado de gracia. ¿Por qué? Porque la belleza creada tiene límites, mientras la belleza del alma en estado de gracia participa de la infinita hermosura de Dios. Y de Santa Catalina de Siena se dice que Dios le reveló que le sería imposible ver un alma en estado de gracia sin morirse de alegría. El alma en estado de gracia tiene más limpidez que las aguas de los lagos tranquilos y que el azul de los cielos, más inmaculada blancura que los lirios más lozanos y las nieves más vírgenes, más armonía y proporción, más brillo y luz, más variedad, grata a nuestra vista, más encanto y gracia que las flores más vistosas, los cuerpos mejor hechos, los sitios más admirados, las obras maestras más famosas. Por la gracia, al ser expulsado el pecado, el alma queda embellecida y radiante de luz. Veamos la comparación con la bombilla eléctrica. Es de noche y el cuarto está oscuro. Coloco la mano sobre la llave, pero dejando cerrada la corriente. ¿Qué diremos de la lámpara eléctrica? Que ni tiene luz, ni calor, ni fuerza, ni alma. Está muerta. ¿Para qué sirve? Para ser arrojada afuera en el caso de que no hubiera de recibir algún día la corriente eléctrica. Igualmente el alma privada de la gracia santificante queda la misma, pero hállase elevada al alma humana y por tanto ningún papel desempeña en el orden sobrenatural en que debe vivir. De no tener que recibir la corriente divina de la gracia santificante, solo valdría para ser arrojada al fuego eterno. Mas he aquí que establezco el contacto, dando así para el fuego eléctrico. La oscuridad desaparece repentinamente y al mismo tiempo la lámpara se convierte en pequeño sol. La bombilla no ha cambiado de naturaleza en absoluto, solamente su estado es distinto. Con todo te costaría trabajo el reconocerla. Es ella y no es ella. Todo lo anteriormente dicho se verifica en el alma cuando recibe la gracia santificante. Queda la misma, pero hállase elevada a un estado superior. La vida divina se sobrepone en ella a la vida humana con eficacias y fuerzas nuevas. De oscura pasa a ser luminosa, de débil, fuerte, de natural, sobrenatural, de terrena, celestial, de humana, divina. No existe belleza alguna comparable a un alma en estado de gracia. Las modernas maravillas mágicas de la luz eléctrica dan de ella cierta idea, aunque muy inferior a la realidad. En el punto que la corriente eléctrica atraviesa la lámpara, produce doble efecto. Ahuyenta las tinieblas y a la vez ilumina. Lo propio pasa con la gracia santificante. En el instante en que es infundida al alma, la justifica. Convicciones. Breves miradas a la verdad.